que nuestro voto se respete y sea contabilizado. Son importantes. Ya. Son muy importantes porque así nosotros tenemos el derecho de que nuestro voto sea contado a la hora de elegir a un candidato. Hay que cambiarla porque hay mucho vicio ahí. Hay mucho vicio, hay que cambiar todo el proceso en sí, hay que depurarlo. Fundamental. Y así dan veracidad a nivel internacional para que la inversión internacional, los inversionistas tengan fe y confianza en Nicaragua, que el proceso electoral fue libre y transparente. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es martes 9 de marzo del año 2021 y como todos los martes tenemos como invitado especial al doctor Edgar Parrales Castillo, quien ya se encuentra con nosotros. Hola Edgar, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestra plataforma, a nuestro programa. Hola Sergio, mucho gusto, un placer estar nuevamente con ustedes y para poder transmitir a la audiencia pues, de este programa, tanto en Nicaragua como fuera del país, los análisis y nuestras consideraciones respecto a las que pasan en el país, respecto a lo que estamos tratando de cambiar, de manera pues que aquí estamos para aportar de manera positiva a la lucha del pueblo. Hemos tenido dos oportunidades de coincidir cuando el dictador Ortega se dirige a la nación a través de sus medios, obligando una cadena nacional. Hemos tenido la oportunidad de que el día siguiente, ¿verdad?, nos toque hacer programas juntos y entonces elegimos como tema un análisis exhaustivo de lo que dijo y de lo que no dijo Ortega, el contexto y ¿qué podemos sacar en conclusión? Es decir, ¿cuál es el análisis del discurso de Ortega? Ayer, en el marco de la conmemoración internacional de la mujer, del Día Internacional de la Mujer, Ortega sorprendió a muchos diciendo que quería una transmisión de cadena de radio y televisión. Y vimos, yo más o menos conté en el monitor a unos 60 jóvenes, ¿verdad?, que eran más o menos el auditorio. Supongamos que habían 100 personas jóvenes. Y después algunas mujeres que pertenecen al gobierno. Y un Ortega, ¿verdad?, golpeado por el peso de los años y por el peso de los problemas, por el acorralamiento que el pueblo de Nicaragua le tiene, lo vi muy aviejado, ¿verdad? Muy bueno, no quiero decir la palabra decrépito porque no está tanto, pero lo vi muy golpeado. Es un Ortega que ya le pesan los años y las maldades. No sé qué impresión te dio a vos eso. Te estoy dando, digamos, la primera impresión, ¿verdad?, de lo que no, por lo menos de lo que me movió a mí. Después asistimos a una serie de ejes temáticos, ¿verdad?, que me gustaría que fuésemos desmenuzando. En términos generales, ¿qué te pareció a vos el discurso? Pues, en términos me pareció añejo, pero no añejo como el vino, sino añejo como el vinagre, ¿verdad? Es decir, algo que verdaderamente no tiene un sabor agradable. Mira, qué interesante que cambió de lugar, composición de lugar. Ya no fue alrededor del símbolo satánico en una plaza, sino en un recinto cerrado con un menor número de personas. Vos calculaste como 90, 100 personas, yo calculé como 30 jóvenes, porque más o menos conté las filas y las líneas. Y unas 6 funcionarias de alto rango, pues, entre ellas ministras, viceministras, diputadas, etcétera, ¿verdad? Mira, un día me preguntaba hace poco un amigo en el extranjero, que se preocupa por las cuestiones nicaragüenses, él es nicaragüense, y me preguntaba,
Edgar, ¿vos no crees, me dice, que esta pareja está afectada por alguna enfermedad mental? No, le dije yo, ellos no tienen ninguna enfermedad mental. Lo que tienen enferma es el alma. Tienen enferma el alma porque están poseídos por la adicción al poder y por la adicción al dinero, como cualquier otra droga, como cualquier otra, digamos, adicción que enferma a las personas, que las esclaviza y que las somete. Eso es lo que tienen ellos, digo. Entonces, en función de esa adicción al poder y al dinero, ellos hacen todas las barbaridades que hacen y dicen todas las barbaridades que dicen, porque su decir es consecuente con su actuar, ¿verdad? Fíjate qué interesante en este contexto. Vos me pedirías a mí cómo me definiría en pocas palabras el comportamiento de ellos y concretamente el discurso de ayer de Daniel. Yo te diría, ese discurso es una mezcla, y lo que dijo ella también, lo que ambos dijeron, es una mezcla de cinismo con demagogia, con tergiversación de la realidad, con mentira, con engaño, con desfachatez y con manipulación. Así te diría yo, en una definición en pocas palabras, todo el contenido de su actuación y de su discurso de ayer, como otros discursos anteriores, con el fondo, en cuanto a estilo y en cuanto a contenido, no difieren mucho, ¿verdad? Fíjate qué interesante que Rosario comienza, dice unas cosas que son de Ripley. Dice, entre otras cosas, por ejemplo, que la violencia es una derrota de la humanidad. Y es interesante que lo diga ella, que ha sido promotora de la violencia. Después, hablando de la violencia contra las mujeres, dice, es una enfermedad como una pandemia contra la cual debemos de trabajar. Dice, debemos de trabajar. Si ya haber trabajado desde cuando cuando tomaron el poder, para no irnos muy lejos, desde el 2007, cuando tomaron el poder y están allí desde esa fecha, ¿verdad? Debieron haber trabajado contra la pandemia de la violencia contra las mujeres y han hecho todo lo contrario. Han hecho una 777 de lucha de la violencia contra las mujeres, pero prácticamente en la práctica la condicionaron, en la práctica la supeditaron a otros intereses y a otros propósitos. Nunca han querido con firmeza y con consistencia establecer, digamos, aunque esté en la ley, establecer los delitos de feminicidio. Siempre están hablando de homicidio culposo, de homicidio violento, de esto y del otro, pero no hablan del feminicidio. Muy poco lo han hecho, muy poco lo han hecho, cuando son delitos que a todas luces son feminicidios, ¿verdad? Luego, para, digamos, dar la careta, en cuanto salió la ley, crearon las comisarías de la mujer, ¿verdad? Y al poco tiempo las quitaron. Dejaron nuevamente a las mujeres prácticamente a merced de lo que pasa, de las situaciones cotidianas. Ya, entonces, eso que hay que condenar la violencia contra las mujeres con las máximas penas. Pero precisamente, ¿qué es lo que hemos visto? Que la mayoría de los que han condenado por violencia contra las mujeres, los han condenado con penas irrisorias o los han sacado al poco tiempo de la cárcel. Entonces, ¿dónde está esa política y esa filosofía de estar, digamos, trabajando contra esa pandemia y de luchar contra esa derrota de la humanidad que es la violencia? Una persona como ella, que cuando se dieron los sucesos del 18 y del 19 de abril, dijo, vamos con todo. Y esa frase implicó agresión, implicó muertos, implicó heridos, implicó encarcelamiento, implicó tortura, implicó sometimiento a juicios banales y espurios, implicó sentencias infames. Ese vamos con todo, el vamos con todo de ella supuestamente contra la violencia, ¿verdad? Ahora, después habla Daniel y empieza hablando, benditas las mujeres, ¿verdad? Queridas y benditas mujeres de Nicaragua, que han estado en todo, dice, ¿verdad? Estuvieron, digamos, presentes a lo largo de toda nuestra historia, desde la colonia, pasando después a la independencia, presentes en la lucha antiimperialista, y son afirmaciones hechas al vuelo.
Porque si vos analizás en la lucha antiimperialista, prácticamente las mujeres todavía estaban sometidas, todavía no tenían mayor espacio, digamos, de intervención o de acción en la vida pública. Ya, involucradas en todas las actividades productivas, eso sí, es cierto, pero involucradas ¿cómo? Involucradas como de segunda y como de tercera, involucradas pagándose de menos que se le paga al varón por el mismo trabajo hecho en las mismas condiciones. Y seguimos todavía con eso, ¿verdad? Luego habla en la segunda fase de la revolución. ¿Cuál segunda fase? Si la revolución murió en 1990. Dice, combatiendo, están las mujeres combatiendo, dice, la privatización. ¿Dónde se ha visto eso? Y como que habla de la privatización como que fuera un delito. Y ellos mismos establecieron el plan del canal interoceánico, el gran canal interoceánico, como la máxima infamia contra el pueblo de Nicaragua, privatizando una buena parte del territorio de Nicaragua y entregándoselo a unos extranjeros. Y así como las otras grandes proyectos que ellos quisieron establecer, de los cuales solo mencionaron y no pasaron de ahí, o de mencionarlo o del arranque, ¿verdad? Lucha que las mujeres han estado en la lucha contra la oligarquía. Es que son frases hechas al vuelo, así nomás. Yo me imagino que tratando de mentalizar a los 4 jóvenes que estaban delante de él y tratando, digamos, de lavarles el cerebro a los chavalos, cuando las mujeres han estado así definidamente en lucha contra la oligarquía. Las mujeres han estado en lucha contra la desigualdad. Las mujeres han estado en lucha contra la violación de sus derechos. Las mujeres han estado en lucha contra la opresión de que han sido objetos sistemáticamente a lo largo de la historia y concretamente en estos últimos tiempos. Concretamente, en todos estos 13, 14 años en que el Frente Sandinista ha estado en el poder. ¿No ¿ya? notaste que Cuando, Ortega, por ejemplo... ¿sí? Edgar, ¿no notaste que Ortega, por ejemplo, a lo largo de su discurso quiere llevarnos a la confrontación ricos y pobres, a la confrontación, porque inclusive lo noté y hay con falta de amor propio, cuando él dice, ellos, los oligarcas que a nosotros nos llaman chusma, ¿verdad? Y no dejó de insistir en que habían los famosos criollos, ¿verdad? Y ellos, los pobres, ¿verdad? Los que siempre han tenido un discurso que no le queda porque ya no es pobre, ¿verdad? Por lo menos jamás una fortuna de cerca de los $1.000 millones de dólares en contante y sonante, pues según algunos especialistas que han calculado eso, la fortuna actual, el dinero que maneja el grupo Ortega, sus hijos, sus allegados y directamente él. Pero lo que te quiero decir es que va a alentar en la campaña futura, ¿verdad?, que está ya empezando a hacer, esa confrontación entre ricos y pobres, donde divide, pues, ¿verdad?, a los que tienen recursos y a los que no tienen recursos. Y sobre eso él basa el hecho de que han estado produciendo carreteras, han estado produciendo casas, han estado produciendo servicios de salud, han estado produciendo la mejor educación del mundo, etcétera, que también no se sostiene porque es una gran falacia. Es decir, el pobre se ha empobrecido más en este momento, ¿verdad?, donde Ortega, que ha enarbolado la bandera de los pobres, ¿verdad?, sencillamente los ha vuelto más pobres y ha vuelto más ricos a los ricos, él y su camarilla. Entonces es un discurso que no le va a pegar. Y lo otro que me llamó la atención fue el énfasis que le puso a... Nosotros entregamos un ferrocarril, dice. Lo que pasa es que entregaron un ferrocarril en quiebra, totalmente quebrado, inviable de manejar. Y obviamente, ¿verdad?, sin hacer uso de las mejores formas, el gobierno de transición de la señora Violeta se vio obligado a venderlo, ¿verdad?, porque era insostenible. Y eso, ahí están los periódicos que nos pueden dar el hecho de la verdad. Y yo conozco funcionarios que están vivos, que trabajaron en el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua y que saben perfectamente las condiciones totalmente de bancarrota en que la administración de Daniel Ortega dejó al ferrocarril, ¿verdad? Entonces venir a enjuagarse la boca diciendo que los otros lo vendieron, ¿verdad? Es que dejaron improductivas tierras casi 400 empresas
que le habían arrebatado a Somoza con la revolución del 79, que fueron a parar a la CORNAP. Y entonces, ¿de qué revolución nos viene a hablar Ortega? Habló también de una reforma agraria que todavía continúa, una reforma agraria cuando él es el principal confiscador de tierras a lo largo y ancho de este territorio. Y lo otro que me llamó la atención, para que ya soltar la guitarra y pasártela, es el cinismo y la voracidad. El cinismo por un lado, porque lo dice tranquilamente, y por otro, la desfachatez que tiene diciendo de que se están respetando, ¿verdad? Se están entregando títulos a la gente, a las comunidades ancestrales en la costa Caribe, y que además se están respetando esos títulos porque no se pueden enajenar, porque no se pueden... Eso es un cinismo. Si ahí hay una guerra prácticamente entre colonos que alienta el Frente Sandinista más allá de la frontera agrícola, y que están prácticamente matando y asesinando todos los días, ¿verdad? A los legítimos dueños de estas tierras comunales en la costa Caribe. Bueno, eso en términos generales. A mí me gustaría que precisáramos un poquito más cada uno de los detalles, pues. ¿Por qué? Porque es importante. Este discurso de Ortega se enmarca en querer venderle a esos jóvenes, ¿verdad?, que estaban ahí, y por lo tanto a reproducir constantemente en sus medios de comunicación esa versión de la historia que está mal contada, ¿verdad? Entonces yo creo que es importantísimo, ¿verdad?, darle instrumentos de análisis a la gente que ve este programa y que lo ven bastante jóvenes, para que ellos sepan perfectamente las falacias y las mentiras que este par de ancianos, ¿verdad?, están difundiendo constantemente, ¿verdad?, queriendo engañar a la gente. Por eso yo te decía la definición en pocas palabras de tanto del discurso de ayer como de la actuación general de ellos dos, que es mezcla de cinismo con demagogia, desfachatez, manipulación, mentira, engaño, porque usan todos esos mecanismos precisamente para salirse con la suya. Fíjate que interesante que él tiene su propia versión de la historia de Nicaragua. Él contrapone a la historia real una historia ficticia que él ha fabricado, que él ha creado. Hasta podríamos decir que él puede perfectamente publicar una historia de la República de Nicaragua, ¿verdad?, corregida y deformada. Como autor, Daniel Ortega Saavedra, porque eso es lo que hace. Él cambia los conceptos, él cambia los hechos, él cambia las realidades, y él inventa lo suyo a como le da la gana, a como le conviene y a como le parece lo mejor para sus propósitos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, lo hace no solamente con la historia de Nicaragua, lo hace con la historia universal, porque inclusive se mete digamos, analizar la historia universal y hace algo parecido, ¿ya? Antes que después se me de que olvide, estuvo hablando... te lo voy a dejar ¿Sí? planteado, pero no quiero olvidarlo. Es que él habla de los vendepatrias, ¿verdad? Y sale todo el odio, pues, ¿verdad?, de clase que él pueda tener. Y dice, ¿y qué es lo que nos dejó con todavía ley vigente, ¿verdad?, de la República? Con un artículo oneroso totalmente, unilateral a favor de Guan Yin, ¿verdad?, diciendo que si este señor ve que el Estado de Nicaragua no le cumple en algunos aspectos, somos nosotros, respondemos nosotros inclusive con las reservas del Tesoro Nacional. ¿Qué más oneroso que eso, Daniel Ortega? Y no solo eso, establecía el acuerdo con Guan Yin que este señor, primero, que estaba exento que se le aplicase ninguna ley nicaragüense, ni ley civil, ni ley penal, ni ley tributaria, nada. Y que quedaba a capricho de este señor poderle traspasar a terceros, poderle traspasar el contrato y el acuerdo que hizo con Daniel Ortega. O sea, que perfectamente nos podía negociar, nos podía comerciar con terceras personas. El pueblo nicaragüense, la soberanía nicaragüense, al pueblo nicaragüense, los derechos nicaragüenses, todo lo podía comerciar este señor. ¿Eso qué cosa es? Eso es comprapatria o vendría, ¿verdad? No creo que haya habido en la historia de Nicaragua ningún mayor y único vendepatria que él y que sus hijos, y que está hablando. Por eso te digo que él deforma todo.
Él tiene una visión de Nicaragua muy particular de Nicaragua, y él se la inventa y él la trata de vender, la trata, digamos, de ofrecerla a los demás. Habla, las mujeres, usa el tema de las mujeres y él dice de las mujeres lo que le da la gana, que estuvieron en la historia, que estuvieron involucradas en toda actividad productiva, que presentes en la lucha antiimperialista, ¿verdad? Que combatieron las mujeres contra la privatización, luego que luchan las mujeres contra la oligarquía, ¿verdad? Es decir, y que las mujeres lucharon también contra las tropas invasoras. Dice lo que le da la gana, al peso de la lengua, ¿verdad? Y eso definitivamente algún daño hace, porque como decía Voltaire, miente hijo, miente que algo queda, ¿verdad? Y definitivamente pues ese es el problema con ellos. Ahora también se mete con Europa y con los Estados Unidos, vuelve con la misma cosa. Dice que los Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Entre otras cosas, pues que son cosas ciertas, pero cosas, digamos, señaladas y razonadas o reflexionadas fuera de su contexto. Que los esclavos que venían de África los traían como ganado, luego que los europeos y los Estados Unidos son los mismos, que arrebataron las tierras de nuestros antepasados, que se dicen defensores de derechos humanos y ellos tienen el racismo vivo en sus países, que constantemente sacan informes contra nuestros pueblos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Y todos los días en esos países se cometen más crímenes contra las mujeres, contra los niños, que en nuestros países, ¿verdad? Que Europa y en Estados Unidos son lo mismo y que hay que hacer conciencia de esta lucha en pro de las mujeres. Entonces yo le pregunto, ¿qué conciencia tuvo él cuando violó a su hijastra? ¿Verdad? Que era mujer y que era una niña y que salió ileso de esa acusación por tecnicismos legales y porque la jueza, hoy magistrada de la Corte Suprema de Justicia, se prestó a ello, ¿verdad? Y dejó pasar el tiempo para que cuando llegaran ellos a contestar ya había, digamos, prescrito la acción penal. Pero prácticamente eso no quita, el que haya prescrito la acción penal, no quita que el delito lo cometió. Y lo cometió contra una mujer, una niña, y a la que debía proteger más que a nadie, más que a otras mujeres, porque era la hija de su mujer, ¿ya? Entonces, todo lo que me entiende, todo lo que dice es una falacia total, es una infamia total lo que hace. Ver después de nuevo contra los europeos, que golpean, que asesinan, que reprimen, que meten a la cárcel, que condenan por terrorismo a los manifestantes. Al único que estoy viendo que están condenando por terrorismo y por cosas así es a Navalny. Navalny, el opositor ruso que se opone a Putin en la dictadura de Putin, ¿verdad? Y luego que a un cantante lo han condenado por terrorismo, no sé a quién se refería, ¿verdad? Que por estar cuestionando el sistema. Que aquí una mayor desfachatez, que aquí en Nicaragua hay libertad de expresión, dice. Es que quiero regresarme antes porque el que yo sé que está siendo acosado, ¿verdad? Y acusado por el Estado cubano es al músico que hizo una canción que le ha quitado el sueño. Yo no sé si ese fue un lapsus de Ortega. Es el único que yo conozco, porque después revisé y quién es este cantante que dice Ortega. A lo mejor fue un lapsus de él. Pero además, ahí me gustaría citar las declaraciones de Carlos Mejía Godoy, autor de tantas piezas emblemáticas, ¿verdad? De la épica de la revolución antes del triunfo y después del triunfo, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿verdad? Ese autor, ese cantautor, ha sido totalmente irrespetado por las decisiones de la pareja presidencial. Y entonces, es decir, cada expresión que utiliza Ortega en su discurso tiene una contraparte y más bien debería de quedarse calladito porque calladito se ve más bonito, ¿verdad? ¿Qué diría Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy y los cantautores nicaragüenses que prácticamente les han confiscado todas sus canciones? Mira, es lo mismo. Fíjate que a como hizo con los periodistas, a como hizo con los propietarios agrícolas, a como hizo con los comerciantes, a como hizo con todo el mundo. Es decir, él se erige como el árbitro de la sociedad, como el árbitro de las conductas de las personas. Si él dice, este es un explotador,
Entonces, ese queda como explotador y entonces a quitarle todo. Es un enemigo del pueblo, queda como enemigo del pueblo y a fregarlo y si es posible a quitarle hasta la vida. Ya, fíjate eso de las confiscaciones. En los 80 confiscaron no solamente a los somocistas, confiscaron a gente que nada tenía que ver ni con los somocistas ni con política, solamente porque tenían propiedades. Confiscaron grandes latifundios, pero si los latifundios estaban siendo trabajados y estaban productivos, ¿qué es lo dañino que había? ¿Y qué es lo que hicieron? Repartieron las tierras entre muchos campesinos, no les dieron asesoría técnica, no les dieron financiamiento, no les dieron conocimientos de cómo trabajar la tierra. ¿Qué pasó? Que muchas de esas cooperativas terminaron vendiendo las tierras que habían recibido a terceras personas, en muchos casos vendiéndoselas a la élite sandinista y vendiéndoselas también a la élite del Partido Liberal, ¿verdad? Y muchas de esas tierras que están en toda esa zona de Tola, en las zonas turísticas, muchas tierras productivas que están en León, en Chinandega, en Chontales, en Estelí, en todos esos lugares. ¿Qué pasó? Los campesinos volvieron a quedar sin nada, ¿verdad? Y volvieron a quedar tan pobres, tan ignorantes y tan marginados como siempre. Muchas de esas tierras quedaron en manos de las nuevas élites, de la nueva oligarquía que creó el sandinismo. Esa es la realidad, ¿verdad? Y él se hace agua a la boca hablando de estas cosas. Y que han estado hasta el final, digamos, que han repartido en estos 13, 14 años 451.205 títulos de propiedad, ¿verdad? Pero, en primer lugar, ¿cómo los han repartido? Porque si es como la reforma agraria, que no dieron títulos de propiedad en escritura pública, sino que daban documentos notariales, simplemente notariales de carácter administrativo, lo que hizo que esos dominios que adquirió la gente quedaron debilitados. ¿Por qué? Porque los verdaderos dueños conservaban sus escrituras públicas y los campesinos no podían inscribir en el registro público de la propiedad esos títulos porque el único modo para inscribir títulos de propiedad es con escrituras públicas. Entonces, ¿qué pasó? En los 90 vinieron muchos de los antiguos dueños con sus escrituras públicas y sacaron a la gente o llegaron a acuerdos para no dejar a la gente totalmente en el aire. En muchos casos llegaron a acuerdos con la gente, ¿cierto? Y andate físicamente en mis tierras, porque físicamente estaban, pero no tenían dominio. Edgar, no sería interesante hacer una investigación sobre dónde finalmente quedó la fortuna de Somoza, ¿verdad? Es cierto que pasó a la CORNAP, ¿verdad? Que eran 380 y tantas empresas, una línea navillera, una línea aérea, camaroneras, empresas de tabacaleras, empresas dedicadas al algodón, etcétera, pues 380 empresas, bienes raíces, qué sé yo, pues, ¿verdad? Sería bueno, ¿en manos de quién quedó esa fortuna de Somoza? ¿Verdad? ¿Y cómo está repartida ahora? Porque en realidad aquí chorrea sangre, ¿verdad? Se han venido indemnizando también, ¿verdad? A grupos de poder, y esos grupos de poder recibieron a veces hasta 2 indemnizaciones sobre una misma propiedad, y de repente tenían, ¿verdad? Una propiedad y dicen que tenían en una extensión determinada de tierra hasta mil vacas, y esas 1000 vacas ni que hicieran la tierra de 3 pisos, pues, ¿verdad? Alcanzaban esas 1000 vacas. Esos entuertos que hay debieron ser superados precisamente a lo largo de los gobiernos, ¿verdad? Del señor Arnoldo Alemán, del señor Enrique Bolaños y del mismo Ortega, pero aquí lo que ha habido es un latrocinio brutal, ¿verdad? Y un asalto, ¿verdad? Al bolsillo de los nicaragüenses. Ya no digamos, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar sobre el empobrecimiento que nos receta constantemente Ortega, semana a semana, con el asalto que nos hace al precio del combustible. Y ese precio del combustible es un factor de alza en los precios de la canasta básica, inmediato, pues sube el pan, sube la leche, etcétera. Y eso es pérdida de poder adquisitivo de los nicaragüenses, de los pobres. Entonces, ¿de qué pobres está hablando? ¿Verdad? ¿De qué pobres está hablando? Él está tratando de tapar el sol con un dedo. Él está tratando, digamos, de hacer que la gente ignore la realidad que estamos viviendo
y que hemos venido viviendo en los últimos años y poner un panorama distinto para que la gente, digamos, se deslumbre. Por ejemplo, él tiene, en esa mentalidad de adolescente que él tiene, porque tiene esa mentalidad de adolescente, no ha desarrollado, no ha crecido, ¿verdad? Él pone, aquí estamos los sandinistas y todos los que no son sandinistas son oligarcas, son enemigos del pueblo, ¿verdad? Los gobiernos que hubo que no fueron sandinistas eran un gobierno de oligarcas que lo que hicieron fue atentar contra el pueblo, luchar contra el pueblo, destruir al pueblo. Y justamente en esos años fue cuando se volvió a rescatar la economía, se volvió a recuperar la productividad y todo, porque la gente tenía la libertad de poder actuar y de poder, digamos, ejercer esa capacidad que tiene el ser humano de producir. Habla ahora, aquí tenemos libertad de expresión, dice. Libertad de expresión porque existe unas dos televisoras independientes, y libertad de expresión porque existen algunos cuantos programas en las redes que no puede él, digamos, quitarles porque las redes están fuera de su alcance, ¿verdad? A eso le llama libertad de expresión. Pero él ha acaparado las televisoras, él controla los medios radiales, él cuando quieren bloquean a cualquier medio e imponen su política, imponen su censura, etcétera, etcétera. A eso le llama libertad de expresión él, ¿verdad? Que los que piden sanciones no son nicas, dice. ¿Por qué? Hay que son de patria. ¿Por qué? Porque piden contra Nicaragua. Nadie pide Edgar, sanciones contra Nicaragua. Regálame un minuto porque yo quiero referirme a esa libertad de expresión, que es una expresión totalmente cínica y aislada de la realidad que vivimos. ¿Cómo va a ser libertad de expresión si cerró, producto de su gestión, se cierra el Nuevo Diario? Por las presiones que ejerce, por la presión económica y política que ejerce, ¿verdad? En sus nuevos dueños. El Nuevo Diario cerró y mandó a la calle a varias familias, muchísimas familias. 100% noticias, prácticamente fue un robo porque no hay ninguna ley que lo pueda asumir como una confiscación, porque en la Constitución está prohibida la confiscación, entonces es un robo. 100%, todo el sistema informativo de Carlos Fernando Chamorro. Ha cerrado radios comunitarias, ¿verdad? Ha presionado vía impuesto al Canal 12 y al Canal 10 de televisión. Forzó la venta, ¿verdad?, de los accionistas del Canal 2 para que él y un socio extranjero tuvieran el poder absoluto sobre ese importante canal de televisión. Ha cerrado espacios en los municipios. Aquí cada periodista, y esto hay que decirlo, cada plataforma que tenemos en las redes sociales y en la web sobrevive, gracias a Dios, definitivamente. Porque aquí, ¿dónde está una sola prueba que indique Ortega de que los medios de comunicación somos financiados por el imperialismo norteamericano? Yo quisiera ver esas pruebas. Porque nosotros no somos financiados por nadie. Nunca lo hemos sido. Y además, en esa falacia, dice, aquí cada periodista responde con su propia vida todos los días. Salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a regresar. Por culpa de un trasnochado paramilitar, por culpa de un seguidor fanático porque quiere hacer chayopuntos, o por culpa de la policía. Aquí cada acto donde nosotros vamos a cubrir, nuestros vehículos son inspeccionados de arriba a abajo y somos fotografiados por los agentes policiales sin que nos den ninguna explicación y a dónde van a parar nuestra fotografía. Eso es libertad de expresión para el tirano Ortega. Eso no es libertad de expresión. Aquí nosotros estamos dando la cara frente al pueblo de Nicaragua, denunciando constantemente todas estas arbitrariedades que realiza la dictadura, y lo hacemos a riesgo de nuestra vida. Ese es el costo que hemos tenido que pagar y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que a él lo mortifica, a él y a ella, de que todavía, a pesar de que cierran los espacios, nos multiplicamos en las redes sociales porque hemos abierto espacios en las redes sociales. No nos van a callar, no nos van a vencer. Y si tenemos que pagar un costo, lo asumimos como lo está asumiendo valientemente, por ejemplo, el colega periodista, el abogado
¿verdad? Manuel Urbina Lara, que ha sido condenado, por ejemplo, a 4 años de prisión por una muerte imprudencial, donde los familiares del occiso han buscado una mediación y el juez, la jueza en este caso, le negó esa mediación. Entonces, todo el discurso de Ortega se viene abajo. Es un discurso mentiroso y hay que decirlo. Y lo otro, ¿verdad?, es que yo temo que aliente una confrontación entre ricos y pobres. Veo que hasta allá va la tendencia, pues. No sé tus comentarios alrededor de esto. Esa es precisamente la lógica. Mira, ellos tergiversan las ideas, tergiversan los conceptos, tergiversan las palabras, tergiversan las acciones y les dan, digamos, el contenido y el valor que ellos quieren. Por ejemplo, mira, cuando Ernesto lo declararon 3 días de duelo, pero al mismo tiempo fueron a profanar o a querer profanar los restos de Ernesto. Llegaron unas turbas llevadas en unos camiones. Yo los vi, cuando yo entraba, que llegué un poco tarde, estaban varios buses, igualitos, unos buses blancos, parqueados del lado norte del recinto de la catedral, y del otro lado del portón estaban varias camionetas de la policía. En esos buses llegaron gente de asentamientos urbanos, gente de muy escasa capacidad de formación y de mentalidad, llegaron a contrarrestar la ceremonia, llegaron a hacer bulla y a hacer contrapeso, y al final querían robarse el féretro para profanarlo y para burlarse de él. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Malmataron a los periodistas. Yo tuve que defender a una muchachita que iba con una pancarta, y un señor de esos se la quería quitar a la fuerza, la chavala se defendía, yo me metí y dije al señor, pero acabamos de salir de misa, nos dimos el abrazo de paz como hermanos, ella tiene derecho como usted, déjela en paz, ¿verdad? Y así, ellos fomentan el odio porque dominar a un pueblo ignorante, a un pueblo al que no le han querido dar la educación que corresponde, al que no le han querido elevar su nivel intelectivo y su nivel humano integral para que sea un pueblo pensante. Entonces lo que hacen es manipular a ese pueblo y ponerlo en contra de la gente que tiene un desarrollo medio, una cultura media, y contra la gente que tiene una capacidad económica que la ha trabajado y la ha adquirido. ¿Ya? Prácticamente él ve el mundo y la sociedad solo en blanco y negro. Ellos los blancos y los demás los negros. Es un maniqueísmo total, los buenos y los malos. Ellos los buenos y los demás los malos. ¿Ve? Esa es la lógica simplista, una lógica primitiva que tiene Daniel Ortega, ¿ya? Y conforme a esa lógica es que él actúa. Una lógica caprichosa, subvertidora de los contenidos, una lógica totalmente, digamos, negativa y aborrecible. Eso es lo que sucede. Sucede en esta entrevista, sucedió en la anterior entrevista, sucede siempre que actúa o que habla, y sucede en todas sus actuaciones, como que en los de la esposa de él. Parece que los dos se encontraron muy afinadamente y con mucha coincidencia en cuanto a lo que son y en cuanto a cómo ven el mundo, y por eso actúan, digamos, como una dupleta exitosa, ¿verdad? Según ellos, pues. Esa es la realidad. El tema referido a referirse con mucho, digamos, con mucho encono. Yo así lo sentí. Es decir, ¿qué me vienen a decir ustedes, los europeos, los yanquis, ¿verdad? A decir cómo son las cosas aquí si ustedes tienen esta y estas sociedades. Lo sentí muy golpeado y muy dolido en ese sentido, pues, y eso es importante porque en consecuencia va a actuar. Va a actuar contra los europeos que lo tienen presionado con las sanciones y con las sanciones yanquis. Pero otra cosa, y esto sí es totalmente peligroso, que me parece que hay ahí la mayor desvinculación de raciocinio que tiene Ortega, y es que signa como que todo esto es digamos, un orquestado por el gobierno de los Estados Unidos para desplazarlo a él del poder. Es decir, no existimos nicaragüenses, ¿verdad?, que sencillamente le señalamos a Ortega que es un ladrón de elecciones, él y su partido. No desdeña Ortega la carta de los obispos
del 21 de mayo del 2014. 2014. Si Ortega hubiese querido enderezar el rumbo de este país y hubiese asumido los consejos de estos sabios de la Iglesia Católica, otro gallo cantara. No hubiera habido necesidad de que el pueblo saliera a la calle. Si él respetara las mismas normas constitucionales que él invoca abusivamente. Yo creo que ahí se equivoca. Pero lo que me llama la atención en este discurso es que él se siente presionado por la política de los europeos y por la política de los yanquis. Y a nosotros, a los nicaragüenses, ¿verdad?, que estamos en esta lucha, porque solamente él reconoce su lucha revolucionaria contra la dictadura somocista, pero la otra no puede ser lucha, es sencillamente orquestada por los Estados Unidos. ¿Ve? Y si le dijéramos que su lucha fue orquestada por los cubanos, plenamente orquestada por los cubanos desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de todo el andamiaje que significó pues el avituallamiento de armas, entrenamiento, etcétera. Ahí no es vendepatria, ahí él no está sojuzgado, ahí él era un fiel cumplidor de la doctrina marxista-leninista. Esas son las cosas que la juventud debe entender, ¿verdad?, para ir tomándole el pulso a cada centímetro del discurso de Ortega, que es un discurso falaz y un discurso mentiroso. No sé cómo vemos esta confrontación a la que nos puede llevar Ortega con los europeos y con los norteamericanos, que es el principal mercado y el principal país con el cual realizamos comercio. Ese ha sido uno de los ejes constantes del actor Ortega, tanto en los 80 como en esta fase del 2007 al 2021, ¿verdad? Esa ha sido una constante. Dichosamente, aún a pesar de los niveles de pobreza y de pobreza intelectual y cultural de mucha gente, no llega lo suficientemente como para poderlos, digamos, soliviantar y para que se alcen en lo que sería, digamos, una guerra fratricida entre la gente marginada, la gente pobre contra la gente que tiene más o menos un estatus de vida estable y, digamos, aceptable. Pero él insiste en eso. ¿Por qué? Porque donde él puede tener fuerza es en la manipulación de la gente que no tiene desarrollo humano. Es donde él puede. ¿Por qué? Entre los estratos medios no tiene entrada, no tiene permeabilidad, no tiene alcance, porque la gente tiene capacidad de pensar, la gente tiene capacidad de reflexionar, tiene sentido analítico y crítico y lo rechaza, ¿ya? Ahora, él siempre está, por eso decía al principio que él tiene un discurso obsoleto, siempre está contra lo que hicieron los europeos y lo que hicieron los Estados Unidos, pero esos fueron los europeos y los Estados Unidos de otras épocas, de épocas imperiales, de épocas monárquicas, épocas totalitarias. Los europeos de ahora son europeos democráticos, son otro tipo de europeos, ¿ya? Y los Estados Unidos de ahora tienen otro tipo de acciones, pero él se quedó estancado en el pasado, tal vez no propiamente porque, digamos, sino por conveniencia, porque le conviene quedarse ahí para manipular las situaciones, para manipular la mente de la gente y para salirse con la suya. Los europeos de ahora son totalmente diferentes de los europeos de antes. E inclusive, si siempre está hablando de los europeos que vinieron a nuestros países y que oprimieron a los indígenas, ¿quiénes son los europeos de ahora? No tienen que ver nada con eso. Los que tienen que ver con eso somos los descendientes de esos europeos que vinieron, ya sea los que se quedaron como puros europeos o los que se mezclaron con los nativos y con los indígenas y que estamos aquí. Él mismo no tiene una fisonomía anatómica de un indígena. Él tiene la fisonomía de un mestizo, de europeo con ladino. Y él es el hijo y descendiente de los europeos que vinieron a oprimir a los indígenas. Entonces, no debe estar siempre con ese discursito de estar dándole a los europeos como tales, porque los que tienen, en todo caso, de los conquistadores, somos los que estamos aquí, no los que están allá en Europa, ¿ya? Pero claro, obviamente le interesa manejar eso por conveniencia, ¿ya? Y más bien deberíamos de cuestionarnos a nosotros mismos, interrogarnos a nosotros mismos, en 200 años de independencia, ¿qué hemos hecho?
¿Qué beneficios hemos hecho para las masas empobrecidas y para la gente marginada y para los indígenas pocos que todavía sobreviven? Él está siempre hablando de Nicaragua y hablando de Diliangén y hablando de los indígenas de hace 500 años. ¿Y qué hace con los indígenas de ahora? Les roba las tierras, los asesina, los oprime a través de los colonos y a través de muchas acciones como dejarle todos sus bosques, digamos, talados a los indígenas de ahora, porque no se preocupa por eso y se está preocupando por los que ya no existen y por los que fueron objeto de avasallamiento de otra gente. Y lo que él hace con la gente de ahora, ¿qué? ¿Verdad? Él está haciendo lo mismo que hicieron los conquistadores que vinieron en el siglo XV a Nicaragua. Está haciendo lo mismo, ¿verdad? Y está tratando de echarle la culpa a otros. Esa es la realidad. Es tu responsabilidad, eso es lo que se hace. Edgar, ya para tus comentarios finales, en 2 ocasiones Ortega mencionó el hecho de que los sandinistas son la mamacita de Tarzán. No lo dijo así, pues, pero bueno, los sandinistas estamos siempre dispuestos a resistir y a sobrevivir en cualquiera de las condiciones. La primera alusión fue en relación a que hubo participación del Frente Sandinista en varias elecciones y que, bueno, ellos vencieron a la 4ª vez después de haber perdido el poder, según ellos. Ellos se fueron a gobernar desde abajo y estuvieron gobernando desde abajo, lo admitió. Y ya que hacia al final dice que, ¿verdad? Que también están acostumbrados a gobernar desde abajo. Hizo esa alusión 2 veces. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpretas? Lo dijo, que si pierden el poder, seguirán gobernando desde abajo. Bien, ya. Si ganamos, seguiremos gobernando desde arriba. Y si perdemos, seguiremos gobernando desde abajo. Esa es la lógica primitiva, la lógica simplista, la lógica prácticamente de personas de un nivel intelectual muy bajo, que como tiene él, ¿verdad? De que ve las cosas de esa manera. Y a la vez, pues, en todo caso, yo le agradezco y creo que deberíamos de agradecerle a todos los nicaragüenses que nos diga que si pierde va a seguir gobernando desde abajo, porque ya nos da la pauta de lo que debemos hacer para frenarlo, para contenerlo y para evitar que repita la necedad y la estupidez de los años 90, ¿verdad? Menos mal que ya nos dio la clave y podemos, digamos, tratar de superar. Tendría esa capacidad del Frente Sandinista, porque esto es como botones que activa. Es decir, aquí no ha habido una sola huelga. Recuerdo que en el 2007, cuando retomó el poder Daniel Ortega y hubo una imposición, una disposición, no recuerdo exactamente por qué, pero hubo marchas, ¿verdad? Y un amago de paro del transporte urbano colectivo y del transporte selectivo. Recuerdo la fuerza, la fiereza con que utilizó a la policía y desmanteló esa huelga. Después los reunió, los encerró, ¿verdad? Y bajo techo a todos los dirigentes sindicales y los aquietó. Y empezó el chantaje, bueno, hay placas, si usted hay... Y después muchas concesiones que quedaron en manos de comisionados de policía en retiro, tanto de taxis, ¿verdad? Que ahora son empresarios de taxis. Antes eso lo cuestionaban y lo perseguían en los 80, pero ahora hay comisionados que son dueños de rutas de buses, dueños de interlocales, dueños de taxis y viven de eso. Esos son los que contratan cadetes, ¿eh? Y entonces no pueden hacer una sola huelga, una sola protesta no existe por el alza del combustible, ¿verdad? En alguna medida por esto que te estoy diciendo. Pero cuando empezó el alza de combustible en el 2016, 2017, hubo una organización que empezó a nuclear a los motorizados, por ejemplo, que eran muy afectados porque les pedían el casco. Los echaron presos. Es decir, eliminaron el proceso de organización de la protesta de los motorizados y después de los taxistas. Hay cooperativas, ¿verdad?, que no son sandinistas, sin embargo no se atreven a protestar. Quiere decir que en ese escenario que nos está proponiendo Ortega, de la noche a la mañana se activarían todos estos sindicatos que han sido blancos en todo este periodo
y volveríamos a las azonadas para implantar un régimen de terror que después terminaría siendo negociado con las nuevas autoridades del nuevo gobierno. ¿Vemos ese escenario posible? Yo creo que volvería en alguna medida a esas azonadas, pero no como él las quiere o como él las pretende. Por lo mismo que estás diciendo, mucha de esa gente no estaría dispuesta a meterse en esas actividades porque ya están del otro lado de la calle, ¿verdad? Están en la acera de enfrente. Y por otro lado, porque ha perdido mucha fuerza y no estando en el poder va a perder el manejo del INS como caja chica, va a perder el manejo de los fondos estatales de los ministerios porque no lo va a tener, va a perder digamos, el dinero que acaba de dar a los empleados públicos a pagar un porcentaje determinado de su uso para el partido, va a perder mucho dinero, va a perder el manejo del dinero que tiene controlado de producto, digamos, de la cooperación venezolana y de otras operaciones, pero no le sacar tan así, que no sabe manejarlo. Es decir, sus capacidades estarán limitadas, estarán reducidas. Él lo tratará, puede ser que lo trate, pero sin mayor éxito. Además, que ya estaremos sabidos y estaremos conocidos de eso y estaremos prevenidos para evitar cualquier tipo de ese comportamiento. Esa es la realidad. Bueno, lo otro que me llamó la atención en este discurso, además de todo lo que hemos hablado, ¿verdad?, es, digamos, reconocer que él dice que, bueno, en ningún día, ni un solo día, dice, hemos dejado de estar construyendo cosas, ¿verdad? Cuando lo estaba viendo yo me acordé de Alberto Saborío, del doctor Alberto Saborío. Una vez lo tuve en mi programa de radio y le pregunté, doctor, ¿cuáles son estos afanes de que tanto los bancos internacionales, ¿verdad?, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, pues le prestan a estos gobiernos y estos gobiernos empiezan a hacer carreteras y obras? Pues ese es el negocio, dice, la plata la tiene que utilizar precisamente para hacer negocio. Te voy a contar una anécdota, me dice. Llega un cura joven, un cura párroco, ¿verdad? Llega a una nueva parroquia a sustituir al cura que por razones de edad ya tiene que dejar la parroquia. Y entonces está a lo largo de una semana y el cura joven, ¿verdad?, ve que lo que se recauda en limosna no es suficiente para mantener los niveles de gastos, ¿verdad?, que tiene el sacerdote en medio de esa parroquia con sus feligreses. Entonces le pregunta muy preocupado, padre, ¿y usted cómo ha hecho para mantenerse a flote durante todo este tiempo? Bueno, le dice, te voy a dar un consejo. Siempre construye, porque cuando estás construyendo es donde está fluyendo, donde fluye el dinero. Y entonces eso me lo contestó Alberto Saborío. Me quedé pensando, sí, es correcto. Si vos estás moviendo el dinero en esas transacciones y cumpliéndole, entre comillas, a los bancos que también requieren presentar buenas credenciales porque de eso dependen sus puestos, ¿verdad? Entonces es obligación de los gobiernos estar construyendo. Ahora, aquí no tenemos una fiscalía de construcción que nos diga si en realidad se están invirtiendo bien o se están haciendo bien esas construcciones, porque después viene cualquier percance natural y sencillamente se van abajo, ¿verdad? Una de las principales tareas de ese tipo de obras es la generación de empleo. Habría que ver cuánto empleo se ha generado en esa construcción. Y lo otro, que es el comentario que me hacía Alberto Saborío, en medio de toda esta construcción, ¿cuáles son las empresas allegadas a las empresas encargadas de hacer estas obras que son propiedad de los allegados a Ortega? Y que dejan algunas obras para algunos empresarios privados en algunas áreas específicas. Ese fue el comentario que me dijo, y no lo quería dejar de decir porque se llena la boca, ¿verdad?, con sombrero ajeno. Si prácticamente esas son inversiones, ¿verdad?, que no son regalos, nos está dejando una deuda externa por estar haciendo esas cosas. Sería diferente que nos dijera, miren, hemos ahorrado tanta plata y de eso que hemos ahorrado hemos hecho tales y tales y tales cosas.
No hay por dónde nos diga, ¿verdad?, que su gestión ha sido ni transparente ni correcta. No existe forma de que él nos lo pueda decir y que nos pueda convencer. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso va a perder el poder y por haber asesinado al pueblo de Nicaragua. Edgar, tus comentarios finales. Basta con ver la altísima deuda externa que tenemos ahorita, que cuando llegó al poder en el 2007 no había la cantidad económica, ¿verdad?, que es que va para el pueblo. Luego, lo que trabaja en esas construcciones es con préstamos desde fuera, no es con dinero de ellos, que a la gente se las vende no tan barato, y que además de eso, en esos préstamos y en esas construcciones siempre sacan su coima, ¿verdad? Porque mira, aquí no ha habido una verdadera contraloría de los ingresos de los funcionarios sandinistas y funcionarios de los liberales, ¿verdad? No ha habido una verdadera contraloría y auditoría exhaustiva, porque él mismo, por ejemplo, llegó al poder con una mano delante y una mano atrás, ¿verdad? Entonces cabría preguntarle, a ver, señor, denos cuenta de cómo todo lo que tiene ahora lo consiguió. Da el detalle, díganos y muéstrenos con documentos, con pruebas fehacientes, cómo ha llegado a tener la fortuna que tiene. Y le podríamos hacer la misma pregunta a muchos altos sandinistas y la misma pregunta a muchos altos funcionarios del gobierno sandinista actuales. ¿Cómo usted da ese salto enorme entre lo que tenía cuando empezó a ser funcionario público y lo que tiene ahora? Cuando se haga eso, va a haber muchísimas sorpresas, ¿verdad?, de capitales que han crecido injustificadamente, inexplicablemente. Y todo eso es algo contra lo cual tenemos que luchar, algo contra lo cual tenemos que erradicar de la cultura política y de la cultura administrativa pública de Nicaragua. Y entonces tendremos un país en donde veremos que los fondos de que se disponen realmente se proyectan hacia el pueblo y elevan el nivel de vida del pueblo. Muchas gracias por el esfuerzo que siempre haces para darnos a conocer, pues, ¿verdad?, tus puntos de vista sobre el acontecer nacional, en este caso sobre las mentiras que una vez más dijo el dictador Daniel Ortega. Gracias, amigos, por su atención. Tengan ustedes el mejor de los días. ¿Cómo se puede recuperar la confianza de la gente para entrar en un proceso electoral que produzca resultados verdaderamente legítimos, verdaderamente creíbles para la gente, que sean de gran utilidad para el futuro de este país? Aplicando reformas electorales que sean verdaderamente calificadas, no solamente por organismos internacionales, sino esencialmente por nosotros.